Hace 300.00 años, la Tierra era un escenario irreconocible. Si pudiéramos viajar a ese pasado remoto, lo que veríamos nos resultaría tan familiar como aterrador. No existirían las ciudades, ni los campos cultivados, ni los caminos que hoy atraviesan el planeta. En su lugar, nos encontraríamos con un mundo brutal, marcado por fuerzas naturales que no daban tregua y criaturas que hoy solo sobreviven en fósiles y leyendas. Los continentes tenían otra fisonomía. Vastas estepas heladas cubrían Europa, selvas impenetrables dominaban regiones de África, y volcanes activos transformaban el cielo en un lienzo rojo de fuego y ceniza. Los mares no se extendían exactamente como ahora, las costas eran diferentes, y el clima oscilaba con violencia entre calores abrasadores y fríos mortales. Era un planeta en constante cambio, donde la naturaleza dictaba sus reglas con mano de hierro. En este escenario hostil, nuestros ancestros, los primeros Homo sapiens arcaicos, pero también neandertales y otras especies humanas olvidadas, luchaban cada día por sobrevivir. La amenaza no provenía solo del hambre o del frío, sino también de la fauna gigantesca que dominaba el planeta. Imagina cruzarte con un mamut de varias toneladas, un rinoceronte lanudo o un león de las cavernas de tamaño colosal. La Tierra era un tablero de supervivencia donde cada encuentro podía significar la vida o la muerte. Pero lo más sorprendente es que, en medio de este caos salvaje, comenzaban a gestarse los primeros signos de lo que llamamos humanidad. Nuestros ancestros descubrían el poder del fuego, perfeccionaban herramientas de piedra y aprendían a cooperar en grupos más grandes para resistir los desafíos del entorno. Hace 300.00 años, la chispa de nuestra historia ya ardía en las llanuras africanas bajo cielos desconocidos en un planeta que aún guardaba secretos imposibles de imaginar. Este documental es un viaje al corazón de ese tiempo olvidado. Vamos a desenterrar los secretos más sorprendentes de la Tierra de hace 300.000 años. Desde los paisajes que moldearon a la humanidad hasta los animales gigantes que desaparecieron para siempre, pasando por los desastres naturales que transformaron el rumbo de la evolución. Pero antes de continuar, suscríbete a Raíces Ancestrales y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros documentales, donde exploramos los misterios ocultos de nuestra historia y de nuestro planeta, porque solo conociendo nuestro pasado podremos comprender quiénes somos realmente. Hace 300.00 años, levantar la vista hacia el firmamento era observar un cielo diferente al que contemplamos hoy. Las noches no estaban contaminadas por luces artificiales, la oscuridad era absoluta, y sobre ella se desplegaba un tapiz de estrellas más brillante y majestuoso de lo que podemos imaginar. Nuestros ancestros, sin lenguaje escrito, sin ciencia ni astronomía, observaban esas luces lejanas con la misma fascinación y misterio con la que nosotros miramos las galaxias a través de telescopios modernos. Pero aquel cielo no solo era más puro, también era distinto. El eje terrestre se encontraba en otra posición, lo que alteraba la visión de las constelaciones, y el clima global transformaba los paisajes de manera radical. Los continentes no tenían la misma fisonomía que ahora. Amplias regiones del planeta estaban bajo el dominio de glaciares que se expandían y retrocedían con violencia, marcando ciclos que duraban miles de años. Europa y Asia se hallaban cubiertas en gran parte por tundras heladas, mientras África ofrecía un mosaico de selvas exuberantes y sabanas interminables. Las costas eran diferentes. El nivel del mar, más bajo que en la actualidad, dejaba al descubierto vastas extensiones de tierra, que hoy están sumergidas bajo los océanos. Este mundo, aún en formación, era un tablero en constante movimiento, un planeta que no ofrecía estabilidad, sino desafíos interminables. La atmósfera también jugaba un papel fundamental. Las erupciones volcánicas eran frecuentes, tiñendo los cielos de rojos y naranjas, llenando el aire de cenizas que alteraban el clima por décadas. Los inviernos eran más extremos y los veranos más cortos y violentos. En este planeta cambiante, la vida no tenía la seguridad de estaciones previsibles. Todo era incierto, y esa incertidumbre forjaba especies capaces de resistir lo inesperado. Para los primeros humanos y para la fauna colosal que dominaba la Tierra, adaptarse era la única ley. No había calendarios ni relojes que marcaran el paso del tiempo, pero los ritmos de la naturaleza dictaban cada movimiento. Las migraciones de animales gigantes, las tormentas devastadoras y los fríos repentinos eran advertencias constantes de que la Tierra era un ente vivo, poderoso y muchas veces hostil.
Vivir bajo aquel cielo implicaba convivir con un planeta en transición, un planeta que aún buscaba su equilibrio. Y aunque para nosotros parezca un mundo extraño y lejano, fue en esas condiciones durísimas donde comenzó a escribirse nuestra historia. El cielo distinto, los continentes cambiantes y los climas extremos no fueron obstáculos, sino el escenario que moldeó a la humanidad y a todas las criaturas que compartieron la Tierra en aquel tiempo remoto. Hace 300.00 años, los verdaderos dueños del planeta no eran los humanos. Eran los gigantes que caminaban, corrían y rugían en todos los rincones de la Tierra. Criaturas de proporciones colosales que hoy solo podemos imaginar a partir de fósiles, pero que en aquel entonces marcaban el ritmo de la vida diaria. Nuestros ancestros no eran cazadores dominantes, eran apenas sobrevivientes en un mundo donde cada encuentro con un animal podía decidir su destino. En las heladas llanuras de Europa y Asia, los mamuts lanudos recorrían la tundra en enormes manadas. Con colmillos que podían medir hasta 5 metros, estos titanes eran capaces de abrir senderos en la nieve profunda y encontrar alimento donde otras especies perecían. Para los humanos primitivos, un mamut no era solo una fuente de carne, representaba abrigo, herramientas y fuego, pero enfrentarse a uno era un desafío mortal, por lo que rara vez los cazaban directamente. Más a menudo esperaban que los depredadores hicieran el trabajo sucio para después aprovechar los restos. No muy lejos, los rinocerontes lanudos y los megacérvidos, ciervos gigantes con astas de más de 3 metros de envergadura, imponían respeto con su sola presencia. En las selvas y sabanas africanas, los hipopótamos primitivos, elefantes enormes y cocodrilos descomunales reinaban en ríos y lagos. Era un planeta en el que la escala de los animales sobrepasaba por mucho la del ser humano. Los depredadores eran igualmente formidables. Los leones de las cavernas, los felinos más grandes que han existido jamás, rondaban las estepas europeas. Sus cuerpos, más robustos y altos que los leones actuales, los convertían en máquinas de caza letales. A su lado, las hienas gigantes cazaban en manadas y podían triturar huesos con mandíbulas que parecían forjadas en piedra. En Sudamérica, el esmilodon, conocido como tigre dientes de sable, acechaba a sus presas con colmillos tan largos como cuchillos. No se trataba de un planeta dominado por humanos, sino por bestias que podían aplastarnos o devorarnos en cuestión de segundos. Los ancestros de nuestra especie aprendieron rápidamente que para sobrevivir no bastaba con la fuerza bruta. Necesitaban ingenio, cooperación y sobre todo la profunda comprensión del comportamiento de estos gigantes. Observar sus rutas migratorias, detectar sus huellas, interpretar sus sonidos, era una cuestión de vida o muerte. Lo más sorprendente es que estos animales, aunque temibles, también se convirtieron en los primeros maestros de la humanidad. Nos enseñaron a trabajar en equipo, a crear armas más efectivas y a planear con paciencia. Porque en un mundo donde la megafauna reinaba, los pequeños grupos humanos solo tenían una opción: adaptarse o desaparecer. Mientras la megafauna dominaba gran parte del planeta, en África empezaba a escribirse el capítulo más trascendental de la historia, el surgimiento de los primeros Homo sapiens arcaicos. Hace unos 300.00 años, en regiones como Marruecos y Etiopía, grupos pequeños de humanos comenzaban a diferenciarse de sus ancestros más primitivos. Sus cuerpos eran más esbeltos, sus cerebros más grandes, y lo más importante, poseían una inteligencia que les permitía imaginar, planificar y adaptarse de forma que ninguna otra criatura podía igualar. La vida de estos humanos estaba marcada por la precariedad. Se organizaban en clanes nómadas de pocas decenas de individuos, moviéndose sin cesar en busca de agua, frutos silvestres y restos de caza abandonados por depredadores. La caza mayor aún estaba fuera de su alcance, pero sabían esperar y aprovechar la carroña, utilizando piedras afiladas para extraer médula y carne allí donde los leones o las hienas habían dejado su festín. En este oportunismo, en esa capacidad de sacar ventaja de lo que otros desechaban, estaba su mayor fortaleza. El fuego empezaba a ser un aliado, aunque todavía no dominado por completo. Algunos grupos eran capaces de mantener brasas vivas durante días, trasladándolas cuidadosamente en troncos huecos para no perder la fuente de calor y luz que les protegía de la oscuridad nocturna. Alrededor de esas llamas nacieron los primeros gestos de lo que sería la cultura. Relatos transmitidos con sonidos y mímicas, vínculos sociales fortalecidos por la cooperación y una nueva forma de ver el mundo más allá de la pura supervivencia. Pero no estaban solos.
En África también coexistían con otras especies humanas, como el Homo heidelbergensis, considerados por muchos el padre común de neandertales, denisovanos y sapiens. Esta coexistencia no siempre era pacífica. La competencia por recursos escasos podía llevar a enfrentamientos violentos. Sin embargo, la verdadera ventaja del sapiens no era su fuerza física, sino su creciente capacidad de cooperar en grupo y de innovar con rapidez. En esos paisajes africanos, entre sabanas ardientes y selvas húmedas, se forjaban las primeras lecciones de humanidad. Nuestros ancestros aprendían a leer el entorno, a memorizar plantas comestibles y a identificar peligros ocultos. Cada descubrimiento, por pequeño que fuese, se transmitía de generación en generación, encendiendo la chispa de una sabiduría colectiva que marcaría la diferencia en los milenios por venir. África, hace 300.00 años, no era solo la cuna de la humanidad, era el laboratorio donde se experimentaban las primeras ideas, los primeros gestos de comunidad y las primeras innovaciones que acabarían por cambiar el destino de la especie. Allí nació el Homo sapiens y con él el largo viaje hacia el dominio del planeta. En la Tierra de hace 300.00 años, los humanos no eran los cazadores dominantes que hoy conocemos. Muy al contrario, estaban lejos de la cima de la cadena alimenticia. Cada salida al amanecer, cada búsqueda de alimento y cada travesía por la sabana significaba exponerse a un mundo plagado de depredadores formidables que acechaban en cada sombra. En África, nuestros ancestros compartían territorio con leones primitivos, más grandes que los actuales, capaces de derribar presas enormes con una coordinación letal. No cazaban en solitario, sino en grupos, lo que los convertía en una amenaza directa para cualquier clan humano. Una fogata débil o una piedra afilada eran poca defensa frente a esos felinos de poder descomunal. Junto a ellos rondaban las hienas gigantes, carroñeras pero también cazadoras implacables. Sus mandíbulas podían triturar huesos con facilidad y seguían a los humanos de lejos, esperando el momento oportuno para arrebatarles cualquier presa. En los ríos los cocodrilos gigantes acechaban silenciosos bajo la superficie, listos para atacar en un instante con una fuerza capaz de arrastrar a un adulto a las profundidades sin dejar rastro. Europa y Asia no eran más seguras. Allí, los osos de las cavernas dominaban las montañas, con cuerpos 2 veces más grandes que los osos pardos modernos. En las estepas heladas, los leones de las cavernas competían por las mismas presas que los neandertales, y el menor error podía significar la aniquilación de un grupo humano entero. El silencio de las noches glaciares estaba lleno de rugidos, gruñidos y crujidos de ramas que advertían del peligro inminente. En este mundo, la vida de los humanos estaba definida por la vulnerabilidad. No eran los amos del entorno, sino presas potenciales. Esta condición obligó a desarrollar una nueva arma invisible, la inteligencia colectiva. Para sobrevivir, era necesario anticiparse al comportamiento de los depredadores, aprender sus rutas, descifrar sus rastros y usar el fuego no solo como calor, sino como barrera de luz y miedo. El miedo constante forjó la cooperación. Ningún humano podía resistir solo. La vigilancia se turnaba, los más fuertes protegían a los más jóvenes, y cada fogata encendida era un escudo contra la oscuridad. La amenaza de los depredadores enseñó a la humanidad a trabajar como manada, no solo para cazar, sino para sobrevivir juntos. Paradójicamente, fueron esos mismos enemigos quienes nos empujaron a dar los primeros pasos hacia lo que nos haría diferentes, planear, imaginar estrategias y transformar el miedo en una herramienta de aprendizaje. Los depredadores eran la mayor amenaza, pero también los más grandes maestros de nuestros ancestros. Hace 300.00 años, un descubrimiento cambió para siempre la historia de la humanidad: el dominio del fuego. Hasta entonces, nuestros ancestros eran presas frágiles en un mundo repleto de bestias colosales y climas extremos. Pero con las llamas, los humanos encontraron no solo un aliado, sino una herramienta que transformaría su relación con la naturaleza. El fuego ofrecía protección. Las hogueras mantenían alejados a los depredadores nocturnos, cuya visión y sentidos eran superiores a los nuestros. Para un grupo humano, el simple resplandor de las llamas significaba sobrevivir a la noche, convertir la oscuridad en un refugio iluminado donde la vida era posible. Cada chispa encendida era un muro invisible contra hienas, leones y osos de las cavernas. El fuego también fue calor en medio de la adversidad.
Durante las glaciaciones, cuando los vientos helados azotaban la tierra y las temperaturas descendían hasta congelar la vida, las llamas eran la diferencia entre la vida y la muerte. Las tribus que sabían mantener las brasas vivas podían migrar, explorar y resistir territorios que habrían sido imposibles para otros. El fuego les permitió habitar cuevas frías, atravesar praderas heladas y enfrentarse a noches interminables. Pero quizá el impacto más revolucionario fue en la alimentación. Por primera vez, la carne podía cocinarse. Cocinar no solo hacía los alimentos más sabrosos y fáciles de masticar, sino que liberaba más energía y nutrientes. Esta energía adicional alimentó el crecimiento del cerebro humano, impulsando capacidades cognitivas que se convirtieron en la mayor ventaja de nuestra especie. En cada bocado cocido había más que nutrición, había una inversión evolutiva en inteligencia. El fuego transformó las dinámicas sociales. Los grupos se reunían alrededor de la hoguera no solo para calentarse, sino para compartir historias, gestos y sonidos. Allí nacieron las primeras formas de cultura oral. Frente a las llamas, la humanidad encontró el tiempo y el espacio para imaginar, soñar y transmitir conocimientos de una generación a otra. El fuego no fue un simple recurso, fue el primer dominio consciente sobre la naturaleza. Mientras otros animales dependían del azar, el humano empezó a manipular su entorno para adaptarlo a sus necesidades. Con las llamas dejó de ser una presa indefensa y se convirtió en un creador de oportunidades. La chispa del fuego encendió también la chispa de la humanidad. Fue el inicio de un camino en el que el ingenio reemplazó la fuerza y la cooperación se convirtió en la mayor arma de supervivencia. Desde aquel momento, la humanidad ya no sería nunca más la misma. En la Tierra de hace 300.00 años, las cuevas no eran simples refugios de piedra, eran auténticos santuarios donde la vida humana encontraba protección frente a un mundo despiadado. Allí, entre paredes húmedas y oscuras, nuestros ancestros hallaban resguardo del frío glacial, de las tormentas repentinas y sobre todo de los depredadores que dominaban la superficie. Una cueva significaba seguridad, aunque a veces también misterio y peligro. La entrada de una cueva ofrecía un control natural del territorio. Desde allí, los grupos podían observar el horizonte, detectar amenazas y organizar su día a día. En el interior, las temperaturas se mantenían más estables que en el exterior, protegiéndolos del calor sofocante o del frío extremo. El fuego iluminaba las profundidades, convirtiendo el espacio oscuro en un hogar. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y en ese juego de luces nació quizás el germen de la imaginación simbólica. Las cuevas también se convirtieron en los primeros talleres de la humanidad. Allí se tallaban herramientas de piedra, se procesaban huesos y se preparaban pieles para vestimenta. Las paredes de algunos refugios guardan los rastros más antiguos de pigmentos y marcas, huellas de que la mente humana comenzaba a expresarse más allá de lo práctico. Lo que para nosotros son simples garabatos, para ellos pudo haber sido comunicación, magia o un acto ritual que conectaba a la tribu con lo invisible. Vivir en cuevas también fomentó la organización social. En espacios reducidos, cada miembro del grupo tenía un rol: vigilar la entrada, mantener el fuego vivo, cuidar de los más pequeños o preparar la caza recolectada. La cooperación era esencial y el contacto constante fortalecía los lazos del clan. Alrededor del fuego, en esos espacios cerrados, surgieron las primeras narraciones orales, mitos y cantos que daban sentido a la vida y a la muerte. Pero las cuevas no eran solo aliadas, también eran trampas. Entrar demasiado profundo podía significar perderse en la oscuridad o enfrentarse a animales que también buscaban refugio. No era raro que un oso de las cavernas reclamara el mismo espacio, obligando a los humanos a huir o luchar por su vida. Cada cueva era un territorio disputado, y habitarla requería valentía e ingenio. Aún así, la vida en las cuevas marcó un antes y un después. En ella se forjó la primera noción de hogar, el primer espacio compartido que no era solo supervivencia, sino comunidad. Allí, entre rocas milenarias y ecos ancestrales, comenzó a nacer la humanidad que conocemos hoy. Hace 300.000 años, la Tierra no era un escenario estable ni predecible. Al contrario, era un planeta en constante transformación, moldeado por fuerzas naturales tan violentas que podían alterar regiones enteras en cuestión de días. Para los primeros humanos y para la fauna que habitaba el planeta, estas catástrofes no eran simples fenómenos aislados, eran parte del ciclo de vida y muerte que definía su existencia.
Las glaciaciones eran uno de los mayores desafíos. El avance de los glaciares cubría grandes extensiones de Europa y Asia, con un manto helado que borraba bosques, ríos y praderas. A medida que estas masas de hielo crecían, los animales migraban hacia zonas más cálidas, obligando a los humanos a seguirlos o morir de hambre. Los inviernos podían durar años, y las temperaturas descendían hasta convertir en hielo lagos y ríos. Cada glaciación era un examen de resistencia, donde solo los grupos más adaptables podían sobrevivir. Pero no todo era hielo. En África y Asia, la amenaza venía del fuego de los volcanes. Erupciones gigantescas oscurecían los cielos durante meses, cubriendo el aire de ceniza y provocando cambios climáticos globales. Algunos estudios sugieren que erupciones masivas pudieron reducir la población humana hasta el borde de la extinción. Para quienes vivían cerca de estas montañas en llamas, las explosiones eran una mezcla de destrucción y fascinación. El rugido de la tierra recordaba que el planeta era un ente vivo, indomable y feroz. Los terremotos y los tsunamis también dejaban huellas profundas. Sin ciudades ni tecnología, los humanos no podían anticipar ni resistir estos desastres. Un simple movimiento de tierra podía sepultar un valle entero, mientras olas gigantes arrasaban con todo a su paso. La vulnerabilidad de la humanidad era total, y cada catástrofe significaba empezar de nuevo, desplazarse y reconstruir la vida con lo poco que quedaba. Estas calamidades, lejos de ser obstáculos insalvables, moldearon a los humanos en lo más profundo. La necesidad de emigrar, de buscar nuevos territorios, de enfrentar lo inesperado, forjó cerebros más flexibles, estrategias colectivas más sólidas y un instinto de supervivencia más afilado. Cada erupción, cada glaciar, cada terremoto, se convirtió en una lección escrita en la memoria de nuestros ancestros. La Tierra, hace 300.00 años, no era solo el escenario de la evolución, era la fuerza principal que ponía a prueba a cada especie, separando a las que se extinguían de las que lograban adaptarse. En medio de este caos natural, la humanidad no desapareció, resistió. Y en esa resistencia nació la semilla de la civilización futura. En un mundo donde la fuerza física no bastaba para sobrevivir, los primeros humanos encontraron un arma distinta, la tecnología primitiva. Hace 300.00 años, la Tierra estaba poblada por criaturas enormes y climas extremos, pero nuestros ancestros comenzaron a modificar el entorno con ingenio. El primer paso fue tan simple como revolucionario: golpear una piedra contra otra para crear un filo. Ese gesto, aparentemente banal, marcó el inicio de la historia tecnológica de la humanidad. El Homo heidelbergensis y los primeros Homo sapiens arcaicos perfeccionaron las herramientas de piedra heredadas del Homo habilis. No eran ya simples fragmentos cortantes, sino cuchillas más precisas, hachas de manos simétricas y puntas que podían usarse como armas. Con ellas abrían huesos para extraer médula, cortaban pieles para confeccionar vestimentas rudimentarias y cazaban animales medianos con mayor eficacia. Cada golpe de piedra era una inversión de tiempo y habilidad, una chispa de creatividad que se transmitía de generación en generación. Pero no solo usaban piedra. La madera, hueso y marfil de mamut también se transformaban en lanzas y herramientas más ligeras. Una de las innovaciones más significativas fue la lanza de caza, encontrada en yacimientos como Chongqing, en Alemania, con más de 300.00 años de antigüedad. Estas lanzas demuestran que nuestros ancestros no solo dependían de la carroña, podían cazar en grupo, organizando emboscadas contra caballos, ciervos e incluso bisontes. Las herramientas también cambiaron la forma en que los humanos interactuaban con su entorno. Ahora podían procesar alimentos más rápido, construir refugios improvisados y defenderse de depredadores con mayor eficacia. Una piedra afilada o una lanza de madera significaba la diferencia entre ser presa o sobrevivir un día más. Más allá de lo práctico, las herramientas eran también una forma de memoria cultural. No todos sabían tallarlas con precisión. Era necesario aprender observando a los más experimentados. Así nació una transmisión de conocimientos que iba más allá de la imitación, un lenguaje de gestos, sonidos y enseñanzas compartidas alrededor del fuego. Cada nueva generación mejoraba lo que la anterior había inventado, construyendo un legado silencioso que, con el tiempo, nos conduciría a la civilización. Las piedras golpeadas hace 300.00 años fueron, en esencia, las primeras semillas de nuestra inteligencia tecnológica. Allí, en el eco metálico de dos rocas chocando,
comenzó el camino que nos llevaría a cohetes, satélites y máquinas. La humanidad había descubierto su mayor arma, la capacidad de crear. Cuando pensamos en la historia de la humanidad, solemos imaginar una sola especie, nosotros, los Homo sapiens. Pero hace 301 años, el planeta no estaba habitado únicamente por nuestra línea evolutiva. La Tierra era, en realidad, un mosaico de especies humanas distintas que compartían territorios, competían por recursos e incluso, en ocasiones, se cruzaban entre sí. En Europa, los neandertales se adaptaban a un clima helado con cuerpos robustos y pulmones poderosos. Eran cazadores extraordinarios que podían derribar mamuts y bisontes en grupo, y además desarrollaron una vida cultural más rica de lo que durante siglos pensamos. Mientras tanto, en Asia Central y Oriental, los denisovanos permanecían ocultos, misteriosos, dejando huellas invisibles en nuestro ADN, que solo en tiempos modernos hemos podido descifrar. En África, la cuna de nuestra especie, los sapiens arcaicos comenzaban a expandirse, mientras que en otras regiones del continente sobrevivían descendientes del Homo heidelbergensis y quizá linajes aún desconocidos. Más al este, en islas de Indonesia, pequeñas comunidades de Homo floresiensis, los llamados hobbits, caminaban sobre tierras volcánicas, con cuerpos diminutos pero con herramientas que desafiaban los prejuicios sobre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Lejos de ser un mundo solitario, hace 300.00 años coexistían varias humanidades. A veces competían por las mismas presas, otras compartían territorios y en ciertos encuentros se mezclaban. Hoy sabemos, gracias a la genética, que los sapiens no permanecieron aislados. Llevamos en nuestra sangre fragmentos de neandertales y denisovanos, testigos silenciosos de un tiempo en el que ser humano no significaba ser único. Este mundo poblado por múltiples especies era también un laboratorio evolutivo. Cada grupo desarrollaba estrategias distintas para sobrevivir. Unos se fortalecían contra el frío, otros perfeccionaban herramientas y otros exploraban territorios lejanos. La diversidad era la regla, y de esa diversidad surgiría finalmente la especie que acabaría por conquistar el planeta. La idea de que alguna vez compartimos la Tierra con otras humanidades nos obliga a replantearnos lo que significa ser humano. No fuimos el resultado inevitable de la evolución, sino el producto de una competencia feroz y al mismo tiempo de alianzas invisibles. Durante milenios no estábamos solos, y esa red de especies distintas dejó huellas que aún palpitan en nuestra identidad. Aunque las especies humanas que alguna vez compartieron la Tierra con nosotros desaparecieron, no se extinguieron del todo. Su rastro sigue vivo, silencioso pero poderoso dentro de cada uno de nosotros. Nuestro propio cuerpo es un archivo biológico que conserva fragmentos de esas humanidades olvidadas, un legado oculto que la ciencia moderna apenas ha comenzado a descifrar. El análisis genético revela que todos los humanos actuales fuera de África llevan en su ADN entre un 1% y un 4% de herencia neandertal. Ese pequeño porcentaje influye en aspectos tan diversos como la respuesta inmunológica, el metabolismo e incluso ciertos rasgos físicos. Los neandertales no fueron simples vecinos prehistóricos, siguen presentes en nuestra piel, en nuestra sangre, en cada respiración que damos en climas fríos. Los denisovanos, descubiertos gracias a un diminuto fragmento de hueso hallado en Siberia, también dejaron una huella invisible. Pueblos del Himalaya poseen adaptaciones genéticas que les permiten vivir en altitudes extremas, con poco oxígeno, gracias a un legado directo de aquellos misteriosos humanos. En Oceanía y en partes de Asia, fragmentos denisovanos laten aún en los genomas modernos, recordándonos que en algún momento compartimos historias, territorios e incluso lazos de sangre con ellos. Incluso especies como el Homo floresiensis o el enigmático Homo naledi podrían haber dejado huellas más sutiles, aún por descubrir. Cada fósil encontrado, cada muestra genética analizada, abre nuevas puertas a la comprensión de nuestra historia evolutiva. No somos el resultado de un único linaje recto y ascendente, sino el producto de una red de encuentros, mezclas y extinciones que dieron forma a lo que hoy llamamos humanidad. Lo fascinante es que este legado no solo es biológico, sino también cultural. En nuestras costumbres, en los símbolos que pintamos, en los rituales de la muerte y la vida, aún resuenan ecos de aquellos ancestros. Cada vez que encendemos un fuego, que contamos historias en torno a él, estamos repitiendo gestos que se remontan a cientos de miles de años atrás. La extinción de las otras especies humanas no fue un final absoluto. Fue una integración silenciosa dentro de nosotros.
Hoy en el siglo XXI llevamos en nuestro interior las huellas de un planeta poblado por múltiples humanidades. Somos, en esencia, un mosaico de especies que sobrevivieron, se encontraron y se mezclaron. Ese es el mayor secreto de la Tierra de hace 300.00 años, que no estamos solos en nuestra identidad. Somos la suma de todos ellos. ¿Qué te sorprende más? ¿Que aún llevamos dentro genes neandertales y denisovanos o que probablemente nunca fuimos una especie solitaria? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete a Raíces Ancestrales y comparte este documental, porque juntos seguiremos desenterrando los misterios que nos recuerdan que la historia de la humanidad aún no está completa.